bienvenidos a un nuevo episodio de Misterios y Leyendas del Mundo, en el que, si recordáis del episodio anterior, nos quedamos a medias porque se nos hizo muy largo el de los libros prohibidos y hoy vamos a continuar con ellos. Así que, como siempre, me acompañan Gemma y Sonia. Hola. Buenas. Y vamos a empezar por el gran grimoire titulado El Dragón Rojo. Bueno, titulado no, también conocido, realmente. Y este no es un libro de hechizos comunes, ¿vale? Es un manual de procedimientos jurídicos y contractuales con el infierno. Madre mía. Hasta el infierno tiene abogados. Sí. Es considerado por los ocultistas como el libro más peligroso y autoritario de la tradición salomónica. Así que bueno, vamos a contar un poquillo de información sobre él. El origen es un poco difuso, ¿vale? Porque no se sabe realmente si fue escrito en el año 1521, tal y como se afirma, y que está basado en los escritos del rey Salomón, o si es una estafa del siglo XVIII. Eso es ahí un misterio ya, el primero. El caso es que los historiadores, ¿no?, lo sitúan en el siglo XVIII y como un libro que fue impreso en una imprenta clandestina en Francia, dentro de la colección llamada Los Libros Azules, Bibliothèques Bleues, francés. Supuestamente, quien sepa pronunciarlo, pues así sería. Que eran folletos, ¿no?, que vendían muy baratos los buhoneros. Así se repartían, pues muy fácil, ¿no? El autor del libro, el oficial, entre comillas, porque realmente no se sabe, como he dicho, el origen, es un tal Antonio del Rabina. Era un mago veneciano que transcribió el conocimiento de diferentes fuentes antiguas. Y el gancho, ¿no?, para vender este libro a la gente es que era un libro capaz de controlar a los demonios sin que el mago corriera peligro de muerte inmediata. Y que eso era algo que los otros grimorios, ¿no?, de la época, pues debe ser que no garantizaban. Era un gancho, porque yo lo que he visto de lo que hace este libro es mentira. El caso, bueno, que este era como el origen, ¿vale? Y ¿qué hacía el libro? Pues la figura central de este libro es Lucífugo Rofocale, ¿vale? Que a diferencia de otros libros, que normalmente pues invocan a Lucifer, ¿no?, porque es el mandamás. Tú, si invocas a alguien malo, pues si eres al que más manda, ¿no? Pues este no. Este lo que te hacía era invocar al primer ministro del diablo, ¿vale? Que es este tal Lucífugo. Su nombre significa el que huye de la luz, lux, fugio. Y el cargo que tenía dentro de la jerarquía esta del infierno es el administrador de los tesoros y riquezas. Y se le invocaba, ¿no?, pues para obtener fortuna rápida, poder político, conocimiento oculto y ese tipo de cosas. Luego este libro también establecía la jerarquía del infierno, ¿vale? Entonces, la tengo aquí apuntada porque yo la verdad no sabía que Lucifer y Belcebú eran distintas entidades. Yo creí que eran la misma, pero bueno, pues se ve que no. Sí, son distintos. El caso es que si te imaginas una pirámide, ¿no?, como de orden de poder, al más abajo está el primer ministro, que es el Lucífugo este, que es el que negocia los pactos y entrega el oro. Luego por encima de él estaría Astaroth, que es el gran duque, tiene el rango de gran duque, y sus funciones del tesorero de la lujuria y el tiempo. Encima de él está Belcebú, que es el príncipe de las tinieblas, y su función es la corrupción. Y ya encima de todos está Lucifer, vamos, que es el jefe supremo del infierno. Bueno, pues después de haber contado esto, os voy a contar lo que sería, ¿no?, como la parte más no sé, espectacular así, sería de lo que haría este libro, que es el ritual de la vara de la destrucción, se llama. Y es que cuando el mago que tiene el libro quiere invocar al Lucífugo este, pues no se presenta con las manos vacías, necesita una vara, ¿vale?, para invocarle. Entonces, yo cuento lo que, o sea, que lo quiere intentar, ¿sabes? Necesita una vara que tiene que ser
tiene que ser una rama de avellano silvestre y que nunca haya dado frutos, ¿vale? Luego, quien esté invocando tiene que cortarse al salir el sol con un cuchillo de sacrificio que jamás haya cortado otra cosa. Y tiene que colocar en las puntas de la vara, me imagino, 2 capuchones de hierro imantado. Entonces, una vez ya tienes tu varita mágica, y luego dices ya el hechizo que lo digo luego, pues tienes que usarla para azotar simbólicamente al demonio si se niega a obedecerte o si intenta cruzar el círculo de protección. O sea que no es una herramienta para adorar ni nada, es para dar varazos, vamos. Como si fuera un olivo, ¿sabes? El demonio. Sí, bueno, realmente como es como si fuera un funcionario a quien llamas. Luego, aparte de esto, pues también el gran grimoire, ¿no? Detalla cómo hacer un pacto de sangre, que es que, a diferencia de lo que se suele hacer, ¿no? De que te entregas el alma para conseguir lo que quieras y tal, al morir o lo que sea, pues aquí no. Aquí el contrato tiene 20 años, o sea, dura 20 años. Y durante ese tiempo, Lucífugo te sirve, pero al cumplirse el plazo, pues él ya te quita el cuerpo y el alma. O sea, aquí no, solo, o sea, tienes 20 años de vida, ¿no? Entre comillas, desde que haces el pacto. No como lo que se suele ver en las pelis, ¿no? De que tú haces un pacto con el diablo y estás con tu alma pues hasta que te mueras. Pues aquí no. Aquí el contrato son 20 años y si no, pues sí, bueno, si no nada, ya está, 20 años. Pero en una letra pequeña. Y que es lo que he dicho antes, lo de que decían que no te morías y tal al hacer el conjuro. Y es que la letra pequeña es que el libro incluye fórmulas, ¿no? Para intentar engañar al demonio en el último momento, pero advierte que si el mago comete un error en una sola palabra del conjuro, el demonio tiene el derecho legal a despedazarlo en el acto. O sea que vamos, que eso de que no te mueres cuando haces la invocación, yo creo que es mentira. Pero bueno, lo digo porque como lo vendían así cuando escribieron el libro. Y... Madre mía. Es que ojo la frase de Estela. Yo creo que eso de que no te mueres cuando haces la invocación, yo esa parte concretamente no me la creo. Es mentira. El resto, yo creo que totalmente es verdad. Bueno, a ver, yo lo cuento como si fuera verdad. Es que, a ver. Vale. Ella se mete ahí en el papel. Claro. Sí. Ella lo vive. Sí. A ver, sigo. Luego, la segunda parte del libro se llama el Sanctum Regnum, que contiene por diferentes recetas, ¿no? Bueno, para hacerte invisible, para forzar el amor. Y esto que tengo. Bueno, esto no sé. Pone también que el huevo de gallina negra, que es un procedimiento para crear un homúnculo. Que es ¿sabes lo que es? A ver, ¿qué es? Un homúnculo es como un siervo. Un ser que es como un siervo para ti. Joder, qué puesta estás, ¿eh? Sí, más o menos. Eso es del WoW, eso es del videojuego, hostias, no... es que yo no he jugado. Yo era bruja en el WoW y tenía homúnculos, tenía un súcubo, tenía cositas demoníacas, claro. Lo sé de los juegos, tía. Estoy puesta. Claro, tía, digo, yo esta cosa no la sé. Pues es eso, sí, un espíritu familiar que te trae oro cada noche. Y luego también una de las leyendas que circulan sobre este libro es que el Vaticano tiene el manuscrito original, que se supone que es el de 1521 y que está escrito con piel humana. Y que, claro, está en el Vaticano porque es como súper peligroso, ¿no? Tiene que estar ahí escondido. Y la teoría dice, porque a ver, si es el libro del demonio, lo normal o lo lógico sería que el Vaticano, vale, lo tenga, pero lo destruya, ¿no? Porque es del demonio. Pero se dice que no lo destruye porque el libro contiene el verdadero nombre de Dios, pero invertido. Entonces le da al poseedor el poder destruir la realidad. Y esa es la teoría. Pero lo más probable es pues lo que habéis contado, bueno, lo que ha contado Gemma en el episodio anterior,
de que la Iglesia confiscase este libro y todas sus copias durante la Inquisición. Y claro, todo esto pues ha alimentado el mito, ¿no?, de que guardan cosas prohibidas y tal. Y luego, aparte, una curiosidad es que en Haití este libro, el Gran Grimoire, es como una pieza súper fundamental de las ramas del vudú. Bueno, es que Y encima que en Haití dice- hay muchísima religión de ese estilo. Sí, y decían que muchos de los dictadores y figuras de poder del Caribe en el siglo XX poseían copias de este libro para mantener su control, bueno, el control sobre la gente, ¿no? Que bueno, eso ya vimos en el capítulo de Marie Laveau, ¿no? Se llamaba, Sí. cómo hacía todo eso para controlar a la gente. O sea que... Que me imagino, o sea, es que el libro me hace gracia lo de como toda la jurisprudencia que tiene, ¿sabes? Rollo abogado del infierno. Me hace mucha gracia, la verdad. O sea, además me imagino que invocas a, yo qué sé, a Lucifer y te dice, no, este no es, le pasa con el departamento de Belcebú, porque como hay varias, ¿sabes? Le pongo una música de fondo. Ti, ni, 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 ti, ti, ni, 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 ti. Sí, dígame, soy Lucifer. O sea, Ya, bueno. Y luego, bueno, esto no lo he apuntado, se lo contaba a Sonia esta mañana, porque el conjuro de invocación del Lucifugo también me ha dicho, ponía que si me lo querían traducir, pero no lo he traducido, porque como no lo iba a leer, por si acaso, pues digo, bueno. ¿Y qué más cositas? Porque está maldito. Bueno, pues se supone que está maldito porque este libro, dentro del mundo del ocultismo, pues se le considera una entidad en sí misma, ¿no? Y se dice que no es un objeto pasivo, ¿no?, sino que es que tiene voluntad propia y que busca activamente corromper al poseedor. Entonces, entre las diferentes leyendas que también circulan sobre él, es que se dice que el libro desaparece de las estanterías cerradas con llave y reaparece en lugares donde el dueño pues no puede ignorarlo. O sea, tú imagínate que tienes ese libro en tu casa y yo qué sé, lo metes en un baúl. Pues como el libro quiere que tú lo veas, pues se te aparece en la mesa del comedor. Yo qué sé, por ponerte un ejemplo. Luego también se dice que hay gente que pues los ha coleccionado o lo que sea y que los han intentado destruir o quemar o tirar al mar, pero al día siguiente pues habían vuelto otra vez a su mesita de noche, secos y perfectos, como si no hubiera pasado nada al libro. Y luego también es que hay gente que dice que tiene como el efecto de quemadura, que cuando tocas un ejemplar, pues que te causa la sensación de un calor insoportable o pinchazos, como si el libro pues estuviera ahí con una energía negativa, ¿no? Vamos a llamarlo. ¿en el Vaticano pasará? Se le aparece, o sea, el Papa lo tendrá en la mesilla todos los días, cuando se levanta. No lo sé, a lo mejor sí. Y dirá, No, niño, tampoco. niño, llévatelo otra vez a la biblioteca prohibida, que ya está aquí el este. Bueno, luego lo otro que os he contado es lo del el contrato con el lucífugo, lo de que te inducen a equivocarte. Y luego también es que el libro provoca la psicosis del lector, que esto yo creo pues es ya la sugestión, ¿no? Me imagino que quien se compra este libro y se conoce un poco la historia pues ya se sugestiona. Eso sí me lo creo 100%. Y ahí se han reportado que quienes estudian este texto del libro pues que sufren un deterioro mental acelerado, con paranoia persecutoria, que dice pues que pueden reportar la sensación de ser observados constantemente por sombras o figuras que el libro describe, que eso claro, eso tú mismo yo creo que te lo creas. Yo seguramente que si me leyera ese libro, estas cosas me pasarían. Sí, sin paranoia. Y seguramente incluso si les pasan alguna cosa mala o a lo largo del día lo asocien a Sí. haber leído eso seguramente. Sí. O si algún Y, familiar cae enfermo o cosas así, seguro, bueno, la paranoia que les tiene que entrar. de hecho, otra de las maldiciones que también se dice de este libro es que si te da sí que te da lo que tú pides, ¿no? Pides dinero, poder, lo que sea, pero pues te quita lo que más valoras, o sea, salud, familia, y al final, pues bueno, pues te deja con el éxito que tú buscabas, pero solo, y de ahí también te viene la locura. O sea, rollo como la película, no sé si la gente la habrá visto, pero la de Al Diablo con el Diablo,
que todas las cosas que se pedían al diablo tenían letra pequeña, ¿sabes? Era como, sí, tú pides esto, pero a cambio te quito esto. Y así todo el rato. ¿Y qué más? Ah, bueno, aquí tengo otra, que esto no sé si lo he comentado. No, esto no lo he comentado cuando he dicho del Vaticano. Es que también no lo destruyen porque se supone que cualquier intento de quemarlo liberaría las entidades que contiene el libro en el plano físico de forma permanente. Que si tú quemas el libro, Sí. el verdadero, el que se supone que está en el Vaticano, o sea, todos los espíritus, lo que sea que tenga ahí dentro, pues se supone que tiene espíritus, pues se liberan a este plano de aquí. Vale, y vienen a la Tierra, digamos. Sí, se supone. Vale. Pues Por lo cuando que hacen la me dices, fumata, cuando hacen las fumatas Sí. negras, a ver con lo que lo hacen, que tengan cuidado. A ver con qué avivan ese fueguito. Y luego ya lo último de por qué Jon se llama maldito es porque es que a diferencia de otros libros que la Iglesia prohibió y ya, cualquier copia que existiera se intentaba recolectar para esconderla y que no solo, o sea, no solo para que no se leyera, sino para que no estuviera el ejemplar por ahí suelto, ¿no? Sin vigilancia, vamos a decir. Normal. Me queda ahí con mucho gusto. Claro, porque este es peligroso. Y ya está. Eso es el Gran Grimoire, el dragón rojo. Que de hecho cuando lo busqué se vende y vale 6 euros solo. Ah, bueno, mira. Bueno, Para ser un libro tan bueno. Y hace Ya. muchas cosas. ¿Lo quieres? Te lo regalo para tu cumple. No, este no lo quiero. Bueno, Estela, claro, es que encima, si se lo das y lo toca, es que ya no se podría deshacer de él. Bueno, es que la has condenado como se lo regale. No iba a hacerlo, pero como le regalo cosas así, bueno, así no, pero ya me entiendes. No, que le trae la paranoia esa, la psicosis. Eso yo no lo quiero. No, eso Quiero no un es. péndulo, quiero un péndulo. Un péndulo, vale. Venga, pues el péndulo sí. En fin. Y ya está. Así que nada, pues ya te toca, Sonia. Vale, pues yo os voy a hablar de un libro que según la tradición contiene la historia de entidades primordiales que existían mucho antes de la humanidad. Un libro que según algunas historias provoca la locura en quienes intentan comprenderlo, y ese libro, el Necronomicon. Si revisamos las referencias que existen sobre el Necronomicon, encontramos una cronología sorprendentemente detallada. De hecho, durante años se citó como si se tratara de la historia real de un manuscrito antiguo. Según estos textos, el libro habría sido escrito alrededor del año 730 después de Cristo por un erudito árabe, Abdul al-Jazred. Abdul, vamos a llamarlo, que me va a parecer más sencillo. Sí, Abdul. Apodado en algunos textos como el árabe loco, después de haber escrito el libro, habría pasado años viajando por los desiertos de Arabia y explorando ruinas antiguas. Durante sus viajes investigó cultos olvidados y tradiciones que hablaban de entidades primordiales que existían mucho antes de la humanidad. Fruto de esas investigaciones habría escrito un manuscrito titulado Al-Azif. El nombre tiene Entidades primordiales, pues extraterrestres, ¿no? ¡Wow! Bien. El nombre tiene un significado curioso. La traducción árabe al término azif hace referencia al sonido nocturno de los insectos en el desierto, un sonido que algunos pueblos interpretaban como los susurros de espíritus o de demonios. Durante siglos el libro circuló entre eruditos del mundo islámico hasta que alrededor del año 950 fue traducido al griego por un estudioso llamado Theodorus Philetas. Fue entonces cuando el manuscrito adoptó el nombre con el que se hizo famoso, que es Necronomicon. A partir de ese momento... El nombre está chulo. Está chulo, la verdad. Además tiene significado. Tiene su significado. Necro quiere decir una cosa, icon quiere decir otra, pero ahora no sé si lo he apuntado o no, pero sí, a lo mejor lo digo más adelante. A partir de ese momento el texto comenzó a circular entre estudiosos europeos y eruditos interesados en textos antiguos, pero su contenido pronto despertó preocupación.
Según esta cronología, en el año 1050 el libro fue oficialmente prohibido por el patriarca de Constantinopla, que lo consideró un texto peligroso y herético. Evidentemente, claro. A pesar de la prohibición, el manuscrito no desapareció. No fue llevado a allí donde ha explicado Gemma. Bueno, donde ha explicado en el anterior, ¿no? Sí. Este anterior, sí. En el año 1228, un erudito europeo llamado Olaus Wormius realizó una traducción del texto al latín, y esta versión fue la que comenzó a circular por Europa durante la Edad Media. Durante algunos siglos, el libro siguió apareciendo en bibliotecas prohibidas, privadas, mejor dicho, y colecciones de eruditos, hasta que finalmente fue prohibido de nuevo por autoridades religiosas, una vez más. Según algunos registros, el Papa Gregorio IX ordenó la destrucción de numerosas copias de la edición latina, y a partir de ese momento el Necronomicon se convirtió en uno de los manuscritos más raros y difíciles de encontrar. Según las historias que han llegado hasta nuestros días, solo unas pocas copias habrían sobrevivido. Entre los lugares donde supuestamente se conservaban ejemplares del libro, se mencionaban instituciones como el British Museum o la Biblioteca Nacional de Francia. Incluso se decía que una copia se encontraba en la biblioteca de la misteriosa Miskatonic University, una universidad vinculada a investigaciones sobre fenómenos extraños y textos ocultos. Dentro del libro, esto es súper interesante. Dentro del libro se describían rituales para invocar entidades antiguas, fragmentos de una historia del universo anterior a la humanidad y advertencias sobre fuerzas que existían mucho antes que nuestra civilización. No veas el Abdul. Uno de los fragmentos más famosos asociados al Necronomicon dice así: no está muerto lo que puede yacer eternamente, y con los eones extraños incluso la muerte puede morir. Durante décadas muchos lectores llegaron a preguntarse si el Necronomicon era un libro real. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque en realidad el Necronomicon no ha existido nunca. O sea, que es como... ¿Ves? Entonces tenía razón lo que yo te había dicho, que no existía, tía. Sí. O sea, es como un mito, ¿no? Es un mito. Bueno, ahora te explico por qué. Pero a que os la he colado. Totalmente. No, la verdad que no, pero a que parece... O sea, tú lo explicas así y dices, ostras, el libro, tío, o sea, está en la biblioteca. Hombre, a mí me dices que existe, claro. Y sí que me lo creería, ¿no? O sea, me refiero, porque no... Pues el libro fue inventado por el escritor estadounidense H.P. Lovecraft, uno de los autores de terror más influyentes del siglo XX, conocido por, por todo el mundo ya, claro, casi. Lovecraft creó el Necronomicon como parte del universo ficticio de sus relatos, un conjunto de historias que hoy conocemos como los mitos de Cthulhu, o Cthulhu, o Cthulhu, o como queráis llamarlo. Yo le llamo Chuchu. Pues el Chuchu, donde aparecen entidades cósmicas antiguas como Cthulhu. Lo más interesante es que el escritor describió el libro con tanto detalle, su origen, sus traducciones, lecas, donde supuestamente se encontraba, que muchísimos lectores comenzaron a creer que se trataba de un texto real. Lovecraft incluso escribió un pequeño ensayo llamado Historias del Necronomicon, donde explicaba la historia completa del libro como si fuera un manuscrito histórico. Ese nivel de detalle provocó una situación bastante curiosa, que durante décadas bibliotecas reales recibieron cartas y llamadas de personas que querían consultar el Necronomicon. Normal, claro. Claro, yo también estoy interesada. Algunos lectores estaban convencidos 100% de que el libro existía realmente. En la biblioteca de la Universidad de Yale, por ejemplo, los bibliotecarios recibían tantas preguntas sobre el Necronomicon que llegaron a incluirlo en su catálogo como una broma interna. Sí, mira, bueno, normal, yo también lo haría. Yo también. En la sección de misterio, pues allí. Misterios y leyendas, por allí está, búscalo. Yo lo haría.
Búscalo, no vas a encontrar nunca. Yo iría a buscarlo. Qué bien creado, ¿eh? Fíjate el escritor, qué inteligente y qué bien Pues, creado ese universo para que haga que el resto piensen que ese libro existe 100%. Bien, os voy a contar algunas curiosidades que me han parecido buenas para contar. Lovecraft también formaba parte de un círculo de escritores que compartían ideas y referencias sobre sus historias. Autores como Robert E. Howard, que es el creador de Conan el Bárbaro, y comenzaron a mencionar el Necronomicon en sus propios relatos. Este pequeño juego literario tuvo un efecto inesperado, y es que el libro empezó a aparecer en textos de distintos autores, lo que hizo que pareciera una obra antigua citada por múltiples escritores. Es un libro que se leía en varios libros distintos de diferentes autores, entonces es como que le da todavía más veracidad a ese libro. Y el origen... Claro, porque tú lo ves en distintos escritos y dices, Sí. bueno, pues debe existir y lo conocían en aquella época. Se basan en algo que existe, lo dicen muchos, y no era una coña entre escritores. El origen del nombre es que Lovecraft explicó que el nombre de Necronomicon se le ocurrió en un sueño, y es que Lovecraft tenía sueños extremadamente vívidos y muchas de sus ideas surgían directamente de ellos. Estela, cuando despertó, escribió la palabra inmediatamente. Escribió la palabra inmediatamente porque le pareció perfecta para un libro antiguo y prohibido. Este detalle ha llevado a algunos ocultistas, este detalle ha llevado a algunos ocultistas modernos a especular de forma bastante fantasiosa, debo añadir, que Lovecraft pudo haber canalizado el libro a través de sus sueños. No sé. Evidentemente no hay evidencias de esto, pero imagina qué nivel llega el Necronomicon. Oye, es que los sueños también se dice que son viajes astrales, Por eso. entonces Bueno, no hemos ese tema no hemos hablado todavía, pero Ya. Gracias a Dios. hablaremos. Pero Y claro. Pues, Y claro, si se supone que es un viaje astral y viajas a otra época o tal, Claro. real, yo que sé si es real o no, pues puedes conocer hechos que tú no has vivido, que a lo mejor lo que contaba ese hombre en ese libro, bueno, en ese libro no existe, pero lo que hiciera y que sí sean reales aunque tú no los hayas vivido. O sea, que por poder. pues a lo mejor Claro, por supuesto, sí. tenía unos sueños tan vívidos que canalizó el Necronomicon. Oye, quién sabe. En viaje astral, seguro. Ya cuando hablemos del tema ese de los sueños ya se hablarán de cosas. Ya hablaremos de ciencias. Sí. Pues otra cosa curiosa, es que tengo varias, es que el Necronomicon tiene muchos detalles. Durante la Edad Media existió en Europa un enorme movimiento de traducción de manuscritos árabes al latín, y uno de los centros más importantes de estas traducciones fue en Toledo, en la península ibérica. Allí se tradujeron textos de ciencia, filosofía, astrología y también algunos tratados de magia. Por eso algunos investigadores del ocultismo han especulado que si un libro como el Necronomicon hubiera existido realmente, España habría sido uno de los lugares más probables donde podría haber sido traducido o copiado. Evidentemente no hay pruebas de ello, pero el paralelismo histórico resulta bastante interesante, porque a lo mejor, quién sabe, todavía está el Necronomicon en Toledo. Me ha resultado curioso. Podría. Sí, está chulo. La historia del Necronomicon tampoco terminó con Lovecraft, porque en los años 70 apareció un libro titulado Simon Necronomicon, que afirmaba ser una versión real del famoso Grimorio. El texto mezcla rituales ocultistas, mitología mesopotámica y elementos inspirados en los relatos de Lovecraft. Algunos practicantes de magia moderna han llegado a utilizar estos rituales como herramientas simbólicas dentro de corrientes esotéricas como la llamada magia del caos. Para ellos, las entidades descritas por Lovecraft no serían seres reales, sino representaciones arquetípicas de fuerzas del universo o del inconsciente. Aquí ya se les va un poco. No, claro, ellos, o sea, este tipo de personas enseguida agarra lo que sea y dicen, trae para acá que lo usamos. El libro, por ejemplo, ha aparecido en películas como La posesión infernal, la primera, de Devil Dead. Esa peli me da mucho miedo. Sí, pues aparece el libro, aparece en esa... Es que lo causa todo, ¿no? Claro, es el libro. Salen novelas, en series, juegos de rol, en videojuegos, incluso en títulos modernos como el Baldur's Gate, por ejemplo, 3.
Sí, aparece el Necronomicon y le tienes opción a darlo. Y evidentemente se lo di a Astarion, que es el vampiro que está súper obsesionado con el libro. Y ves la evolución de cómo, a medida que lo va leyendo, cómo evoluciona él como vampiro y como brujo, mago raro, sí. Cómo va evolucionando su carácter también, ves muchas cosas, está muy interesante. Y todo, claro, todo eso además alimenta más la leyenda, porque te sale, o sea, te lo sacan en tantos sitios que tú te crees que es verdad el libro. Claro. Además el Lovecraft lo detalló con o sea, lo hizo tan detallado que la gente se lo... Bueno, claro. Como un libro del Señor de los Anillos, todo detallado. Sí. Lo que no describió es cómo era el libro, cómo era la forma. Curiosamente, muchas representaciones actuales son que tienen una cara o un ojo en la portada, hecho con piel, pero él nunca describió cómo era la portada. No, claro, pero al final con ese contenido ya simplemente te imaginas que es algo oscuro y ya está. Sí. En realidad él decía que, porque mucha gente le preguntaba a Lovecraft que por qué no lo había escrito, había sacado un libro del Necronomicon, y dijo que no se podía escribir ese libro porque sería demasiado perturbador para el lector, o incluso decía simplemente pues que no quería escribirlo porque la magia del Necronomicon era la poca información que él iba dando, aunque estuviera muy detallado y saliera en muchas novelas suyas y tal. La poca información que explica en sus libros lo hacía como todavía más veraz y más interesante y más perturbador, porque era un libro que se suponía que no se podía leer porque te volvías loco, bueno, en fin, que era tan perturbador que la mente humana no podía soportar leer ese libro. Y hasta aquí la historia de Necronomicon. Seguirá la leyenda con el tiempo seguramente. Sí. Con todo lo detallado que está, lo podían crear, ¿no? Y ya está. Bueno, hay gente que lo ha hecho, pero no dudo mucho que hayan escrito cosas, ¿sabes? Esotéricas y todo esto, y cosas de No, ya, claro. entidades pasadas y civilizaciones antiguas a la humanidad y cosas así. Pero mira, él lo describe de tal manera que la gente lo acabó demandando. Demandando de quererlo, quiero decir. La verdad es que es eso, que cuando tú buscas información sobre el Necronomicon, lo primero que te aparece es esto, ¿no? Pues que fue una creación de Lovecraft y es un invento y que la gente pues se lo creyó y tal y cual y tal cual. Y digo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer al revés. Os voy a explicar la historia que Lovecraft inventa sobre el libro, ¿no? Pues que en 730 después de Cristo el erudito Abdul lo escribe y tal y cual. Todo esto forma parte de la historia del libro, de las historias de Lovecraft. Pues Gemma, te toca. Pues ahora nos queda el último, en este caso es el manuscrito Voynich. En este caso la historia la vamos a empezar por saber por qué se llama así y quién es Voynich, ¿no? Es decir, de dónde sale este manuscrito, y más adelante ya os explicaré qué es lo que se explica aquí, de qué va o no, pero vamos a verlo poco a poco. Vamos a irnos ahora mismo, ¿vale? A 1912, es decir, bueno, no nos vamos muy atrás en el tiempo, 1912, y nuestro protagonista es Voynich, ¿vale? Voynich no era, o sea, un simple librero, era más que nada un revolucionario polaco que había escapado de las prisiones siberianas de la Rusia zarista, o sea que era un tipo que era como de película, realmente. Y a él le interesaban mucho el tema de los libros raros, extraños, ¿no? Era un coleccionista y se dedicaba a vender este tipo de libros. Y lo vendía sobre todo a magnates, gente interesada, universidades, en fin. Su especialidad era encontrar este tipo de libros impresos antes de 1500, ¿no? Estas rarezas. Entonces Voynich lo que hace es que viaja a Italia, específicamente viaja a Villa Mandragone. Este sitio es un colegio jesuita que es súper grande, como un palacio cerca de Roma. ¿Por qué? Porque la orden jesuita necesitaba fondos para restaurar parte del palacio, entonces él
va allí porque los jesuitas deciden vender discretamente parte de su colección de manuscritos. Esto, bueno, no sé hasta qué punto será ético o no, pero deciden vender parte de sus manuscritos y de la biblioteca que tienen privada de los papas y de la nobleza europea a personas para poder un poco ese palacio restaurarlo. Entonces llega Voynich y se pone a revisar la biblioteca de allí. Había un baúl lleno de documentos antiguos, de papiros así, o sea, pues imaginaos, ¿no?, ese olor a papiro antiguo. Entonces él aparta varios volúmenes de teología, de derecho, antiguos que encuentra, pero de repente él ve un libro que no le encaja, ¿no? Que era de un tamaño de unos 23 por 16 centímetros aproximadamente, bueno, un tamaño modesto, y tiene unas tapas así de pergamino que parece desgastado, no tiene el título en el lomo, no hay nada. Y al abrirlo se queda bastante en shock porque no identifica el idioma en el que está escrito ese libro. Sabe que no es griego, sabe que no es latín, y estamos hablando de alguien que era experto en coger, ¿no?, en identificar libros de antes de 1500 y era experto en libros raros, pero no reconoce la lengua. Entonces de pronto lo mira y dice, jope, es que esto no está escrito en ningún idioma que yo haya visto antes en todos mis años. Y aparte, las páginas están llenas de dibujos de plantas que parecían sacadas como de algún sueño, porque no parecían corresponder bien con plantas existentes actualmente. Salían mujeres como desnudas, bañándose en sistemas como de tuberías, diagramas sobre todo astrológicos, donde aparecían estrellas, signos del zodiaco y demás. Aparecían muchos dibujos además con colores vívidos, ¿sabes? No... A él le llama la atención este libro y dentro del libro aparece una carta. La carta está fechada en el año 1665 y está escrita por Johannes Marcus Marci, que era rector de la Universidad de Praga, y está dirigida a un erudito jesuita que era Kircher, porque él era experto en traducir lenguas extrañas, pero Kircher no había podido, o sea, lo había guardado durante 250 años porque le había sido imposible traducirlo, entonces lo guardó y hasta que no lo encontró Voynich estuvo ahí donde los jesuitas sin que nadie le diese importancia. Entonces compra el manuscrito Voynich y se lo lleva a Londres. Después de Londres él se lo llevó a Nueva York y estaba convencido de que él tenía algo grande entre sus manos, ¿no? Porque dijo, este idioma, ¿qué es? Estos dibujos, ¿qué quieren decir? Entonces, la teoría que tenía él al inicio es que la carta de 1665, debido a esa carta, él se cree que el autor era Roger Bacon. ¿Quién era Roger Bacon? Era un monje y filósofo franciscano, ¿no?, del siglo XIII, que tenía como conocimientos científicos, alquimista realmente. Entonces él dice, bueno, pues por los dibujos que tiene, hay como cosas de botánica, de farmacia. Yo creo que al final este tipo seguramente era perseguido por la iglesia, lo considerarían mago negro y seguramente sea su libro. Entonces Voynich realmente se dedicó toda su vida a fotografiar las páginas y a enviarlas al final a los mejores expertos del mundo, porque es que no entendía ese idioma. Nunca lo vieron en su vida, no sabía lo que quería decir. Le decían, no es ningún idioma conocido en el planeta Tierra. Es decir, además, si vosotros veis la letra es perfecta. O sea, y además una gran cantidad o sea, es volumen, ¿vale? O sea, no es que haya dos frases, no, es un libro, tiene muchas ilustraciones, pero luego tiene muchísimos manuscritos con una letra perfecta, pero que no logras descifrarlo, ¿no? Una grafía que no sabes ni lo que es y desde luego no sabes lo que significa. Entonces, en 1921, Newbold afirma que este texto, que Newbold era un profesor de filosofía de la Universidad de Pensilvania, si te fijabas con lupa, se veían micrografías, que quiere decir trazos de letras pequeñitos que solo son visibles a través de la lupa. Entonces, según él, el libro
describía el uso del microscopio y el descubrimiento de los gametos humanos, ¿vale? Siglos antes de ser descubiertos. Pero al principio dijeron, este tío es un genio, es que al final son micrografías. Pero sin embargo, luego se vio que realmente eso que él decía que era micrografía eran grietas naturales de la tinta seca del pergamino ya que estaba viejo. Entonces dijeron, vale, no. Pero esto no terminó ahí. O sea, siguieron intentando descifrar esto. Llega 1930. Muere Voynich, bueno, se descubrió en el 12, vamos en el 30. Muere Voynich, no lo descifró, o sea, él murió sin haber descifrado ni una sola palabra del manuscrito. El libro pasa a su viuda, que lo guarda en una caja de seguridad en Nueva York. ¿Y qué pasa ahora? La Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, bueno, mientras el mundo al final arde en la Segunda Guerra Mundial, hay un hombre llamado William Friedman, que es el padre de la criptografía moderna, que se obsesiona muchísimo con el manuscrito, ¿no? Entonces, en 1944, en sus ratos libres, para desestresarse, ¿no?, de la tensión de la guerra, se lleva las fotografías del manuscrito, porque él trabajaba para los servicios de inteligencia, a los sótanos de los servicios de inteligencia. Y él, mientras en sus ratos libres, va viendo a ver si puede descifrar lo que ponía en ese libro. Entonces, él aplica las mismas técnicas que usaba para interceptar los mensajes de los enemigos en aquella época, lo aplica al libro. Y la conclusión a la que llega él es que el Voynich no era un código de sustitución tipo donde pone la A realmente es una X, no. Sino que era un lenguaje sintético construido, y él dijo que el autor seguramente había inventado un idioma entero desde cero, con su propia gramática, su propio vocabulario, para clasificar el conocimiento del mundo. Entonces, Friedman muere años después, dejando una nota en clave que una vez que la descifraron ponía: el manuscrito de Voynich es una lengua sintética primitiva. Pero nunca pudo probar esa teoría que él tenía, al final eran todo teorías. Entonces ahora pasamos a 1961. Aquí, ¿qué pasa? Muere la viuda de Voynich y el libro pasa a una amiga de la familia, Anne Neal, que en el 61 lo que dice es: bueno, voy a vender este libro a alguien que también estaba muy interesado por él y que se encargaba también de vender libros raros, ¿no? Entonces, este señor, que es Hans Kraus, compra el libro por $24.500 de la época. O sea, imaginaos la cantidad de dinero que es $24.500 en los años 60, lo que equivaldría ahora. Decían que Rodolfo II, que era un rey que mencionó antes Estela, lo había comprado en su momento porque le gustaba todo el tema del ocultismo por 600 ducados de la época de oro, que eso era un verdadero pastizal. Es decir, este libro, por lo que se ve, siempre valió mucho dinero. Entonces, lo que pasa que lo del rey no lo pudieron demostrar, esto es teoría. Pero esto sí, $24.500 de la época lo paga. Kraus lo que pensó es: bueno, al ser el libro más misterioso de todo el mundo, seguramente lo podré revender por una fortuna. Era un especulador de los de Wallapop. Claro, o sea, al final él dijo: lo he comprado por este dinero, pero lo puedo vender por $160.000, ¿no? Él pedía $160.000 por el libro. Se creía que tenía un piso. Claro, pero imagínate en 1960 la cantidad de dinero que es eso. O sea, es una brutalidad de dinero. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que ocurrió algo bastante curioso, y es que nadie quiso comprarlo. ¿Por qué? Porque los museos y los coleccionistas tenían miedo que al final este libro fuera un fraude o un callejón sin salida, ¿sabes? Porque nadie sabía decir nada acerca del libro, al final tampoco sabía ni si este libro desde un inicio fue una invención, y si Voynich se inventó este libro para sacar dinero porque él también se dedicaba a especular con libros. Entonces, en el año 69, como él ve que no lo va a vender y que no puede hacer nada, Kraus lo que hace es que lo dona a la biblioteca de Yale, y allí ese libro se clasifica como el archivo MS-408. Y está allí en esa biblioteca. Llegan los años 70, o sea, este libro siguen investigándolo. Llegan los años 70 y ¿qué pasa? Que en el 78 hay un investigador que se llama Stoczko, no sé, es que tienen nombres complicados, que propone que era ucraniano antiguo, sin vocales, pero realmente cuando lo traducen no tiene sentido, y al final esto alimenta un poco la teoría de que el manuscrito puede ser una estafa medieval de la época. Lo que se sugiere que algún alquimista
del siglo XV fabrica el libro para engañar al emperador Rodolfo II y sacarle 600 ducados de oro. Entonces dicen que hicieron un libro que pareciera científico, ¿sabes? En aquella época, y profundo. Entonces parecía, pues eso, un libro interesante, oculto, escrito con una técnica de rejilla para que las palabras parecieran reales, pero realmente era todo falso. Entonces creen que pudo ser una estafa medieval de aquella época para sacar dinero a Rodolfo II, que como estaba obsesionado con el ocultismo, pagaría lo que fuese por el libro. Y 600 ducados es una verdadera pasada de dinero, es un pastizal. Entonces, bueno, de momento se aparca el tema del manuscrito Voynich, nadie todavía ha logrado descifrarlo y llega el 2009. ¿Qué pasa? 2009 hay muchos escépticos que decían que Voynich hizo el libro en el año 1912. Pero en 2009 la Universidad de Arizona recibe el permiso para cortar pedacitos del libro y someterlo a la prueba del carbono 14. ¿Por qué? Porque, como antes hemos dicho, los libros de aquella época estaban hechos de pieles de animales, en este caso piel de cabra. Entonces, como es tejido orgánico, se puede someter al estudio del carbono 14 y te dice aproximadamente cuándo fue fabricado el pergamino. Le someten a la prueba y sale que con un 95% de probabilidad fue fabricado entre 1404 y 1438. Esas son las fechas que dan. ¿Qué pasa? Que esto mata la teoría de que Voynich lo pudiera falsificar. Claro, pero abre una duda nueva. Y es que, ¿se escribió el texto justo después de hacer el pergamino? ¿O alguien de pronto encontró las hojas en blanco y escribió en ellas muchísimo después? Misterio sin resolver. Pero analizaron la tinta y confirmaron que los pigmentos, porque claro, la tinta ya no puedes hacer el carbono 14, pero sí que confirmaron que los pigmentos eran consistentes con los usados en el Renacimiento temprano. Por lo tanto, el libro era real y era antiguo y se seguía sin saber qué decía ese libro. ¿Se ha ido investigando? Por supuesto. Ahora estamos entre 2017 y 2019. Época muy reciente ya la nuestra. En 2017 hay un historiador que dice que él cree que el libro es un manual de salud femenina y que cada carácter realmente era una abreviatura de palabras latinas. Pero su teoría al final se desmorona en una semana cuando los latinistas reales demuestran que esto no tiene sentido gramatical ninguno lo que está diciendo. Entonces llega el 2019 y hay un académico de la Universidad de Bristol que anuncia que, bueno, había identificado un idioma y dijo que el libro fue escrito por monjas. Pero vamos, la noticia dio la vuelta al mundo, pero al final la Universidad de Bristol tuvo que retirar el comunicado, pedir disculpas, porque no, o sea, todo esto era una fantasía que habían hecho ellos y ya está. Entonces, ¿esto ha acabado aquí? No, porque ahora que tenemos la inteligencia artificial, entrenaron a una inteligencia artificial con los lenguajes existentes, pues también, digamos, un poco los algoritmos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la IA dijo que el idioma base parece hebreo, pero escrito mediante un algoritmo que reordena las letras de cada palabra como anagramas y elimina las vocales. Entonces, parece que la IA logra traducir alguna frase aislada, pero el resultado sigue siendo demasiado fragmentado. Es decir, la IA no ha logrado tampoco traducirlo completamente. A día de hoy, el libro sigue siendo un misterio. Sigue estando clasificado como LMS 408 en la biblioteca de Yale. Entonces, tiene varias secciones, ¿vale? Para que os hagáis una idea, tiene una sección de botánica donde tiene dibujadas 113 plantas, pero hay un problema, es que esas plantas no corresponden con plantas que existan a día de hoy, ¿no? Muchas de ellas parecen, por ejemplo, tienen raíces de una especie, el tallo de otra especie, los pétalos de una tercera especie. Hay algunas que se parecen al cannabis o al ricino, pero no son plantas que se puedan reconocer. Luego tiene una sección de astrología, donde salen símbolos de zodiaco como Piscis, Aries, Sagitario, rodeados de pequeñas figuras femeninas. Tiene desplegables el libro también. O sea, dibujos desplegables. O sea, hay un diagrama, por ejemplo, con 30 figuras femeninas alrededor de un centro, cada una sosteniendo una estrella. Luego tiene una sección de biología, otra de cosmología, otra de farmacia y luego una final con 23 páginas de puro texto, sin dibujos, que son como recetas. ¿Qué pasa? Que al final no se sabe nada. Lo más moderno, por así decirlo,
Es un estudio publicado en enero del 2026 por la revista Criptología, donde proponen que el libro se fabricó mediante un cifrado de naive, que es un sistema basado en un juego de cartas o dados que había en el siglo XV. Entonces, ¿qué pasa? Que, por así decirlo, traducirlo es imposible, porque lo que hacían era como tirar dados aleatorios y construir el cifrado de ese libro en base a un algoritmo creado por dados. Por lo tanto, no tendría sentido, ¿sabes cómo te quiero decir? Ya. Y reconstruirlo cuando se basa en la aleatoriedad de unos dados o unas cartas resulta imposible. Entonces, claro, otra cosa que se está haciendo es analizar a ver si el pergamino es de 1420, ok, pero si algunas ilustraciones fueron retocadas o añadidas décadas después para aumentar el valor del libro y así venderlo más caro. Pero claro, es verdad que lo que dicen, que si el autor utilizó ese sistema de dado, es que es un método aleatorio, porque tiras los dados para elegir la letra que vas a escribir, que era un juego que había antiguamente. Usas una plantilla que movías, por ejemplo, sobre una página de un texto normal, pero es una plantilla aleatoria que has hecho tú con esos dados y luego vas moviendo, por ejemplo, esa plantilla. Matemáticamente es al final un mensaje que es imposible de descifrar, ni siquiera con la IA a día de hoy. Sí, estoy mirando así imágenes del libro y esto y es súper curioso. Además Es muy curioso porque además los dibujos tienen muchos colores, Sí. así verdosos y demás. O sea, es un libro muy curioso. Sí, porque por ejemplo incluso hay teorías de que quizás hablaba de la reproducción, del sistema reproductivo femenino, que como en aquella época era bastante tabú hablar de él, pues quizás utilizaron un código así, una criptografía para hablar de él, pero claro, luego hay otras teorías que dicen que no. Hay gente que incluso en aquella época, en la época antigua, decían que era un alquimista y que o sea, cifraba un mensaje acerca de cómo hacer la piedra filosofal o cómo descubrirla para la vida eterna. Bueno, claro, es que imaginaos la de cosas que se han dicho. Me hace gracia porque Así que en los dibujos, por ejemplo, se ve como a las mujeres ahí como en la hierba sí, o en una piscina o no sabría decirte. sí, Y sí, encima sí. de cada una de ellas hay letras, como si fuera el nombre de ellas o qué representa o cosas así. Sí, sí. Además que es que las letras, bueno, la gente puede buscarlo, vamos, le animo a que lo busque porque es muy interesante ver las ilustraciones. Sí. La letra es perfecta, o sea, todavía, vamos, yo creo que este tema no ha acabado aquí porque prácticamente cada X tiempo salen noticias acerca de este libro. Es como que Ya. nunca acaba. Y ahora con la IA seguramente intenten de alguna forma descifrarlo más adelante. De hecho, es que con la IA, había visto una noticia de que con la IA iban a poder resolver un caso de alguien que habían matado hace 50 años, no me acuerdo de quién. Pero claro, la IA se podía leer los 500.000 documentos que había, han dicho eso en la tele, muchos más parecen, pero bueno, 500.000 del caso para sacar al culpable que no pudieron hacerlo en su momento. Y ahora con la IA lo iban a conseguir. Miedo me da que la I a veces se le va un poco la perola, ¿eh? A ver, lo pueden intentar, pero también te digo que después de 50 años lo mismo te da, que te da lo mismo porque esa persona estará hasta muerta. Bueno, pues sí. ¿Sabes? Lo averigua y mira, es una manera más de casos un poco más deprisa, a lo mejor. Hombre, yo creo que sobre todo para cuando hay muchísima información, para condensarla o sintetizarla o darte los datos realmente que tú necesitas y que son importantes, o ver, por ejemplo, casualidades, coincidencias o diferencias en los datos, o incoherencias, por ejemplo, en una declaración de dos personas. Cosas así, yo creo que la IA, pues obviamente está muy bien porque puede identificarlas muy bien y muy rápido. Lo que tardaría una persona en hacerlo es abismal y ella te lo va a hacer en nada. Igual que para investigaciones, se gana muchísimo tiempo, para cuestiones médicas, ahora se están utilizando también para algunas cuestiones y se ha acelerado muchísimo. No todo es la IA nos quiere matar, muchachos, también hace cosas buenas. Ella es tu copiloto, si la sabes usar. Así que, Eso bueno, eso es así. pues nada, pues hasta aquí el episodio, ¿no? De hoy.
Sí, Y ya de momento. ya al próximo cambiamos de tercio. Así que, bueno, pues nada, despido ya. Muchas gracias por escucharnos en un nuevo episodio y nos vemos en el próximo de Misterios y Leyendas del Mundo. Chao. Chao.